me acuerdo ni qué hora era, pero esa madre no fue un sueño. Ese muerto sí se me subió al tráiler y todavía me acuerdo de cómo olía. Tenía unos 15 años manejando en la ruta de Veracruz a San Luis. Para ese entonces ya había pasado por chingaderas bien feas, asaltos, accidentes, retenes de narcos. Incluso vi una vez cómo se incendiaba un tráiler frente a mí con todo el chofer adentro. Pero nada me dejó tan trastornado como lo que viví esa noche, hace ya casi 2 años, pasando el kilómetro 221. Ese tramo, para los que lo conocen, está como entre una parte de pura pinche nada. Árboles secos a los lados, sin gasolineras cercanas, y el pavimento ya medio madreado. Siempre ha tenido su fama, pero uno se va acostumbrando a los cuentos de carretera, que si ahí espantan, que si la mujer vestida de blanco que se aparece, que si una mano sale del asiento trasero. Chingaderas, o eso pensaba yo. La noche en que pasó todo era fría, no como para congelarte, pero sí esas que sientes que se te mete el frío en los huesos y no se te quita aunque subas al aire caliente. Iba solo, como casi siempre, con la caja llena de mercancía y la radio local apenas sonando. Entre el ruido del motor y lo que se oía de fondo, alcancé a escuchar otro operador diciendo algo raro. No te vayas a parar en el 221, compa, hoy es 27. Yo pensé que tal vez sería una broma de los camioneros locales, o de las supersticiones, pero me quedó grabado porque él repitió más de una vez el 221, el 27, y luego se cortó la transmisión. Para el colmo, unas horas después empecé a notar que algo no andaba bien con el motor. No sé si fue el alternador, el aceite o una maldita correa, pero el tráiler empezó a fallar justo cuando iba llegando al kilómetro que habían dicho. Lo vi pasar en el señalamiento verde, kilómetro 221. Me dio un escalofrío bien raro, como si alguien me hubiera aventado un balde de agua helada por la espalda. Me quedé sin potencia, literal. El motor se murió. La cabina se quedó en total silencio, solo con el tic, 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 tic de las luces del tablero apagándose poco a poco. Me orillé, puse las intermitentes y me bajé. Desde el primer momento en que pisé el pavimento, sentí que no estaba solo. No había carros, no había viento, no había nada. Pero algo me veía, lo juro. Y eso que yo no soy de espantarme tan fácil, pero había algo en el ambiente, como si el aire estuviera pesado. Caminé hacia la parte trasera, abrí la caja, revisé los cables, lo típico. Todo parecía bien. Me regresé a la cabina y traté de encenderlo de nuevo, pero nada, muerto total. Entonces lo escuché, un golpe seco, como si hubieran pateado la parte trasera de la caja. Volté en chinga por el espejo, pero no vi nada. Me bajé otra vez con la lámpara, le di toda la vuelta al tráiler, nada. No había gente, ni animales, ni siquiera basura en el viento. Me regresé más nervioso, no por el miedo, sino por esa ansiedad que da cuando las cosas no cuadran, cuando todo está callado, y sin embargo, sientes que algo se está arrastrando por ahí. En eso, ya dentro de la cabina, vi por el espejo lateral que algo se movió, como una sombra. Me detuve, apagué la lámpara y esperé. Y ahí estaba otra vez, una figura alta, encorvada, parada justo detrás del tráiler, en medio del camino. No se movía. Me le quedé viendo y por alguna razón no podía tragar saliva. La boca se me secó. Estaba completamente inmóvil, como si supiera que yo lo estaba mirando. Y luego, sin aviso previo, di un paso hacia adelante y desapareció. Neta, te lo juro, no se esfumó así de repente con la niebla o luces. No, fue como si alguien apagara la televisión. Simplemente en un parpadeo, ya no estaba. Yo me quedé tieso, cerré la puerta, puse seguro y me senté en el volante entre las manos sin saber qué hacer. Pensé en marcar, pero el celular ya no tenía señal, ni siquiera una rayita, no había servicio. Y ahí me quedé sin hacer ruido, sin moverme. Por puro instinto bajé la intensidad de las luces de la cabina, y justo cuando estaba por encender un cigarro, escuché cómo se abrió una de las puertas traseras de la caja, y un chirrido, largo, lento. Pero eso no era posible, porque yo le había puesto el candado. Corrí hacia atrás con la lámpara otra vez y la pinche puerta estaba abierta de par en par. Y adentro toda la carga seguía intacta, pero se sentía frío, mucho más que afuera. El cemento que llevaba ahí olía a tierra húmeda, como si lo acabaran de exhumar. Subí con cuidado, miré entre los bultos, pero no había nada. En la pared del fondo había algo escrito que parecía ser aceite o sangre, pero no era nada más que garabatos. En ese momento sentí que me orinaba del susto, literal. El cuerpo ya no me respondió bien. Bajé de un salto y cerré la puerta de golpe y me fui directo a la cabina. Cerré todo y me quedé ahí, temblando, con la lámpara apuntando hacia la entrada del camino, por si volvió a ver esa cosa.
El problema fue que la noche no terminó ahí, ni siquiera era la medianoche, y lo peor aún estaba por venir. Después de una hora más o menos me venció el cansancio. Me sentía como si tuviera fiebre, con escalofríos. Entonces escuché que algo se subió a la cabina. Ni siquiera quise abrir los ojos, no podía. Estaba paralizado, pero lo sentí. El colchón se hundió tantito, como cuando alguien se sienta al lado tuyo, y el olor, ese maldito olor a podrido, a carne húmeda, como si hubieran dejado un animal muerto encerrado por días. No dijo nada, no se movió, pero eso que estuvo ahí se quedó hasta que amaneció. Y cuando por fin me pude levantar, ya con la luz del día, no había nadie. Todo parecía igual, pero el motor arrancó como si nada hubiera pasado. Y detrás del asiento, eso sí, encontré una mancha negra, espesa y con pelos pegados. Sentí la garganta seca, como si me hubiera tragado tierra. Me puse de pie tambaleándome, viendo alrededor. El aire seguía igual, espeso, casi como si lo pudiera agarrar. Lo que me rompió por dentro fue que el tráiler ya no estaba. Ni las luces de emergencia, ni las huellas de la tierra. Todo se lo había tragado a la oscuridad. Y de repente abrí los ojos y ya estaba en otro lado. Estaba a un costado del camino. El tráiler ya había desaparecido. Quise gritar, pero no me salió ni un suspiro. Me quedé ahí, completamente atado de pies y manos. Volteé hacia la terracería donde había visto salir a la figura, y ahí estaba de nuevo, solo que más cerca, mucho más, a unos metros de mí. Yo podía ver más cosas, la cabeza ladeada, como si estuviera roto el cuello, pero aún así caminaba. La piel como de papel húmedo, pegada al hueso, y los ojos no eran ojos, sino hoyos profundos y completamente negros. Y lo que más me afectó fue que llevaba algo colgando del hombro, un costal, y dentro del costal algo parecía moverse. Ya no quería estar ahí, corrí, no había dónde, solo corrí. Tropecé con piedras, ramas, me raspé las manos, el pecho, pero no me detuve. Tenía que salir de ahí, tenía que volver a la carretera, o mínimo encontrar a gente viva. Escuchaba pasos detrás de mí, arrastrados, no rápidos, pero constantes, como si se necesitara correr para alcanzarme. Llegué a un claro en medio del bosque y en medio ahí estaba el tráiler, apagado, sin luces, sin movimiento. Me acerqué con cuidado temblando. La puerta estaba abierta de par en par. Subí y todo estaba revuelto. Las cosas que tenía en ese lugar estaban hecho un desastre, incluso hasta el espejo retrovisor. Todo estaba roto, como si alguien hubiera querido destruirlo. Pero lo peor fue el espejo retrovisor. En él vi algo moviéndose detrás de mí. Volteé de golpe y no había nada. Salí disparado del tráiler. En ese momento sentí que algo me tocó la espalda, como si me hubiera pasado la mano con uñas larguísimas. Me caí de hocico al suelo y al levantar la cara lo vi ahí, enfrente de mí, agachado, como esperando que lo viera bien. Tenía la boca abierta, pero en lugar de dientes había piedras. No sé cómo me levanté, pero lo hice. Corrí hacia la carretera, que por fin vi al fondo, y al llegar me topé con un coche, uno de esos reales, con las luces encendidas, parado. Ahí había una señora mayor, delgada, con el pelo caneado. Me hacía señas desde la ventana. «¡Súbete, rápido!», me gritó. Me subí sin preguntar nada. Ella arrancó sin decir una palabra, solo manejaba mirando al frente, con las manos temblando. «¿Usted también lo ha visto?», le pregunté. Me miró por el retrovisor y lo único que me dijo fue: «Aquí nadie se detiene en el 221, mijo, nadie». Pasamos al fin el siguiente kilómetro y apenas cruzamos, sentí como me volvió el aire al cuerpo, como si hubiera salido de una alberca. Ya no había niebla, ni el silencio espeso, ni el olor a tierra podrida. Todo volvió a sentirse como si fuera real. La señora me dejó en una gasolinera unos kilómetros más adelante. Quise agradecerle, pero cuando volteé a verla, ya no estaba. El coche seguía ahí, sí, pero vacío, como si nunca hubiera tenido conductor. Fui con el despachador de la gasolinera a pedirle que si me podía hablar con una grúa, ya que mi camión se había quedado parado. Y lo primero que me dijo fue: «Otra vez alguien del 221, ¿verdad?». Le pedí que me explicara. Él nomás se rascó la cabeza y me dijo que no era el primero, que cada tanto aparecía gente así, desorientada, temblando, sin rastros de su vehículo, diciendo que vieron cosas, que los persiguieron, que escucharon voces o vieron un hombre con costal. Yo le pregunté si la policía o el gobierno sabía de eso, y si alguien hacía eso, y solo me dijo: «Sí, están al tanto, pero no hacen nada. No me importa si alguien me cree o no, yo sé lo que vi, lo que sentí y lo que toqué, y cada que paso por una carretera vacía, siento que en cualquier momento me volverá a salir esa horrenda criatura». Yo ya no sé si esto fue una alucinación mía, si tal vez por ahí hay algún químico tóxico que te haga alucinar o algo por el estilo. Pero a decir verdad,
Lo único que no se explica es qué pasa con los trailers y dónde desaparecen, porque según a lo que dicen, el que se para ahí, su unidad ya no vuelve a aparecer, jamás. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo me recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. No me creas si no quieres, pero yo hablé con un muerto, o con algo que ya no debería estar aquí. No sé, pero lo peor de todo es que esa noche nadie más se dio cuenta de nada. Todo se sintió normal, hasta que volví a pasar por ahí. Esto pasó hace como año y medio, cuando todavía andaba de chofer freelance. No era trailero ni repartidor formal, más bien era como un todoterreno. Me encargaba de transportar paquetes delicados, equipo médico, maquinaria ligera, lo que cayera. Esa vez me tocó llevar una caja grande desde Querétaro hasta una planta en las afueras de San Juan del Río, y de regreso me ofrecieron otra entrega express a Toluca. Fue una jornada larga, con mucho tráfico, mal clima, pero la pagaban bien. Iba manejando una camioneta tipo estaquitas blancas sin logos, nada fuera de lo común. El regreso fue pesado. Me dijeron el paquete tarde y ya eran como las 11:40 de la noche, cuando agarré carretera de nuevo. La autopista estaba semi vacía, lloviznaba leve, pero lo que me incomodaba era esa neblina espesa, que te hace dudar si traes luces prendidas o no. Iba cansado, con hambre y medio tenso. Ya sabes cómo te sientes cuando vas solo en carretera de noche. El silencio que retumba más fuerte que el motor. No recuerdo exactamente qué altura fue, pero entre esos tramos largos donde no hay ni alma, vi la luz de la gasolinera. No era de marca conocida, no era Pemex, ni Total, ni nada de eso. Solo una lona blanca mal iluminada que decía servicio 24 horas. Me detuve más por necesidad que por desconfianza. Llevaba menos de un cuarto de tanque y no quería quedarme varado y tampoco me daba la energía para seguir. Entré al carril de la bomba más cercana. No había nadie más cargando. El lugar era chico, como 2 bombas nada más y una casetita vieja al fondo. No había música, no había letrero con precios. Todo se sentía desactualizado, como si fuera una estación de los años 90. Pero nada de eso me alarmó en el momento. Pensé que era una estación vieja, que seguía funcionando en la sombra de las grandes cadenas. Un señor salió de la caseta, tendría como unos 70 años, flaquito, de sombrero tipo vaquero, chamarra gruesa y una linterna en la mano. Me saludó como si me conociera de toda la vida, literal, y me dijo: ¿qué tal, joven? ¿Cómo está? ¿Otra vez por acá? Yo solo sentí con la cabeza. Me pareció raro, pero supuse que se confundió. Le dije: ¿me puede llenar el tanque, porfa? Claro que sí, como siempre, me respondió. Se puso a cargar la gasolina y yo aproveché para bajarme a estirar. No hacía frío, pero sí se sentía el ambiente cargado, denso, como cuando entras a una iglesia sola o a un hospital sin luz. El aire olía diferente, no a gasolina fresca, sino como humedad vieja, a tierra mojada estancada. Y había un silencio tan raro. No cantaban grillos, no pasaban carros, no ladraban perros. Le pregunté al señor si tenían baño y me dijo que sí, que estaba en la parte trasera del local, que no más tocara la puerta porque a veces se atoraba. Fui, caminé por un pasillo que daba vueltas detrás de la oficina. Estaba oscuro, pero la luz del pasillo funcionaba. Toqué la puerta y sí, sentí algo que se trababa, pero al empujar un poco pudo ceder. Era un baño básico, un foco colgado en el techo, espejo manchado, lavabo chueco, pero había papel y agua. Parecía limpio, al menos. Entré, hice lo mío, me lavé la cara y mientras me veía en el espejo, noté algo. La luz del foco sobre mí parpadeaba y cuando lo hacía, mi reflejo se desfasaba. Esto va a sonar ridículo, pero te juro que vi un pequeño retraso. No en todo, solo cuando parpadeaba la luz. El reflejo tardaba un microsegundo en moverse igual que yo. No era muy notorio, pero cuando estás completamente solo, tu cerebro no tiene con qué distraerse. Lo notas. Salí del baño con una sensación rara, como si alguien me hubiera observado desde dentro del espejo. Cuando regresé, el señor ya había terminado de cargar y me estaba esperando, y me dijo: son 815. Le di un billete de 1000 y me extendió el cambio exacto, incluyendo una moneda de 2 pesos oxidada. La sentí áspera, como si tuviera costra. Me le quedé viendo porque estaba tan sucia que apenas se distinguía el número. Me la metí en el pantalón y no dije nada. Leí las gracias y me subí a la camioneta. Lo curioso es que cuando arranqué, el tipo no se regresó a su caseta. Se quedó ahí, parado, viéndome alejarme con una sonrisa rara. No burlona, sino más bien como resignada, como alguien que sabe algo que tú no. Manejé por otros 15 minutos y era casi la 1 de la mañana, cuando llegué a un puesto de tacos que conozco cerca de Coyac. Siempre hay un par de camioneros comiendo ahí. Me estacioné
Me bajé y pedí 2 de pastor con una coca, y ahí fue cuando le conté. Le dije al taquero: oye, ¿sabes? Hace rato me paré en una gasolinera rara, pero al menos tenían baño. Me preguntó: ¿cuál? La de la desviación vieja. No sé si sea esa, le dije. Tenía una lona blanca que decía servicio 24 horas, sin marcas y como con 2 bombas. El taquero se quedó viéndome raro y me dijo: esa madre está cerrada desde hace años. Ahí mataron a un empleado en el 2018. La clausuraron y ni siquiera tiene luz ya. Hasta la caseta la grafitearon toda. No le creí. Pensé que estaba confundido. Le dije que el señor me atendió normal, que me cobró todo. Me repitió que era imposible. Se metió en su celular y buscó en Google. Y encontró la nota de hace varios años: empleado de gasolinera asesinado en asalto durante la madrugada. Y ahí estaba la foto. Misma gasolinera, mismas bombas, misma lona. Sentí que me caía hielo por la espalda. Le conté todo al taquero. Me dijo que había escuchado historias, que varios traileros ya habían visto esa estación funcionando, pero que nunca se habían parado. Cuando volví a la camioneta, saqué la moneda que me había dado ese señor. Era distinta. No era una moneda de 2 pesos. No traía escudo nacional, ni número, ni letras. Solo un símbolo extraño como una espiral y una especie de relieve como con un rostro tallado. Era pequeña, vieja, como de cobre oscuro. Me empezó a doler la cabeza nada más de verla. Apreté el volante y traté de convencerme de que estaba cansado, que lo imaginé, que me estaba sugestionando, pero no pude dormir bien durante días. Y eso no fue lo peor. Me quedé tan consternado que decidí hablarle a una patrulla y contarle lo sucedido. No sabía qué más hacer, y sé que suena totalmente fuera de lugar, pero fue lo primero que se me ocurrió. Así que tras unos minutos llegó la patrulla, y decidí llevarlos a la gasolinera para explicar lo que había pasado. ¿Estás seguro que fue aquí?, me repitió el policía mientras me miraba raro, con desconfianza, como si pensara que estaba bajo los influjos de alguna droga. Claro que sí, le dije. Cargué gasolina anoche aquí mismo. Hablé con un señor como de 60 años, con camisa de botones. ¿Dijo tu nombre? No, pero estaba ahí, en esa cabina. Hasta me dio cambio de mi billete. El policía se quedó callado un momento. Luego hizo una seña y uno de sus compañeros se acercó. Intercambiaron unas palabras. Luego se miraron entre ellos y me dijeron: súbete a la patrulla, vamos a platicar. Y pues yo no me iba a poner al pedo. Supuse que a lo mejor lo más probable es que me fueran a dar una regañada, o con mala suerte unos golpes, por andar haciéndoles perder el tiempo. Pero es que estaba tan conmocionado que yo también quería saber una respuesta. Pensé que tal vez me iban a llevar a la comandancia o que me iban a interrogar por haberme metido. Pero no, me llevaron a una fonda como a 5 minutos de ahí. Se estacionaron a un lado y el más grande, el que parecía el jefe, se bajó y me dijo: no te vamos a detener ni nada, relájate. Por lo que dijiste, no es la primera vez que lo escuchamos. Me puse más nervioso. No entendía a qué se refería. Me preguntó que si quería un café. Le dije que sí. Me bajé con ellos y entramos. Se sentaron conmigo en una mesa y fue cuando me contaron lo que sabía. Resulta que esa gasolinera cerró hace varios años. El asalto que salió mal, pero no fue un asalto cualquiera. No fue un par de rateros buscando dinero rápido. Me contaron que fueron 3 tipos armados, vestidos como militares. Al principio no le tomó importancia. Pensó que tal vez eran simplemente fuerzas armadas. Pero llegaron, amarraron al encargado, lo interrogaron, lo torturaron y no le encontraron nada. Aún así le quitaron la vida. Así nomás y se fueron. Lo raro fue que no robaron nada. Desde entonces la gasolinera se clausuró. ¿Y la gasolina?, pregunté casi sin voz. Es el misterio más raro de todo, porque los carros sí cargan. A veces llegan con el tanque casi seco y se van con el lleno, como si de verdad alguien activara las bombas. Le juro que me iba a desmayar. Me sudaban las manos, la espalda, el pecho. No entendía qué carajos me había pasado. No era posible. Yo lo vi, lo escuché, me habló y me sonrió. Pero lo peor vino después. Me fui de ahí con el corazón en la garganta. Decidí cancelar la entrega y le avisé al patrón que me había sentido mal, que no iba a alcanzar a llegar. Me oí en una gasolinera verdadera, más adelante, y me eché a dormir un rato. No sé qué es, no sé por qué lo vi, pero desde esa noche sueño con estar atrapado en ese lugar, en esa gasolinera sin luces, solo en silencio, y cada vez que volteo a ver al encargado, ya no tiene cara, solo un hueco negro que se abre como una boca, como si me quisiera tragar. Yo no creo en ese tipo de cosas, o bueno, no lo hacía antes, pero después de eso traté de dejar de manejar por las noches. Cambié de ruta, porque al final de cuentas nunca sabes si realmente estás en esta dimensión o en otra. No se me va a olvidar nunca la forma en la que me miró ese viejo. No era con odio, era con algo más, como si ya supiera que algo me iba a pasar y no pude hacer nada para evitarlo. Yo soy trailero desde hace casi 20 años. He manejado por todo el país.
entornos que revientan el cuerpo y desgastan la mente. He visto de todo: accidentes horribles, rapiña, retenes falsos, fantasmas, o al menos eso decía la raza. Pero eso que me pasó no tiene comparación. Fue real y tan raro que todavía me da miedo dormir cuando tengo que parar en carretera. Todo empezó una madrugada en la libre de Tampico hacia Poza Rica, por allá, pasando Zuluama. Venía bajando de un viaje pesado que me había aventado desde San Luis, ya con el cuerpo rendido y el estómago haciendo ruido, cuando vi un paradero de comida en medio de la nada. Uno de esos changarrillos improvisados donde ponen lonas, unas mesitas y venden café de olla, tamales, tacos de guisado. Ya sabes, ese tipo de cosas. No había casi nadie, solo una camioneta vieja estacionada y una fogatita al fondo. Me estacioné medio de lado, porque el espacio estaba apretado. Apenas bajé, sentí la mirada de un anciano que estaba al lado de la camioneta, como que llevaba rato ahí parado, callado, como cuidando el lugar. No dije nada, nomás me bajé y fui directo a ver qué vendía. La señora me atendió, una doña ya grande también, pero amable. Me pidió que si podía mover el tráiler tantito porque el señor tenía que sacar su troca. Yo le dije que no podía maniobrar tan fácil por cómo estaba la bajada, que mejor se esperaran a que se llenara. Ella solo bajó la mirada y asintió. Me imagino que es normal, pero el viejo se me vino encima. No gritó, nomás se me paró enfrente, con los ojos como vidrios sucios y una cara que no sabía cómo describir. No era coraje, era como enojo, como decepción, como si lo hubiera traicionado en algo. Y me dijo con voz ronca, pero clara: así como cierras el paso, te lo van a cerrar a ti, ya verás. No supe ni qué contestar. Me le quedé viendo y nomás le dije: pues ¿qué traes, viejo? Relájese, ahorita me muevo, son 15, 20 minutos a lo mucho. Y me fui a sentar. No volvió a hablar, nomás se quedó ahí parado. No comió, no se movió, no volvió a decir una palabra. Le dio mala espina, pero el hambre era más. Comí rápido, me eché un café y cuando regresé al camión, ya no estaba ni él ni la camioneta. No pensé mucho en eso, seguramente estuvo maniobrando y logró salir con dificultad. Días como esos hay muchos, pero para mí esa fue la última noche que dormí tranquilo en carretera. La primera vez que lo vi fue en un tramo solitario entre Papantla y Tuxpan. Era de madrugada, como a las 2 o 3. Estaba oscuro como boca de lobo, y hacía una neblina baja que no dejaba ver más de unos metros. Llevaba buen ritmo, pero algo me hizo bajar la velocidad. No sé cómo explicarlo, era como una sensación en el estómago, de esas que no te puedes quitar. Y ahí fue cuando lo vi, un perro negro, enorme, parado junto a la carretera. Primero pensé que era un perro normal, pero cuando pasé junto a él, se me enchinó la piel. Tenía los ojos rojos, no amarillos ni brillantes por la luz del camión, sino rojos, como si le ardieran desde adentro. Y lo más cabrón es que no se movió, no se espantó, no ladró, nomás me siguió con la mirada. Y al pasar juraría que se echó a correr detrás del tráiler, pero no vi nada por los retrovisores. Pensé que tal vez era cansancio. Al día siguiente le conté a un compañero que me encontré en el descanso del puerto, y me dijo que seguro era un chaneque o un nahual. Los dos nos reímos y no le dimos mucha importancia, hasta que volvió a aparecer. La segunda vez fue en Veracruz, por la autopista rumbo a Cayucan. Otra vez de noche, otra vez en un tramo solo. Venía platicando con un trailero por radio, cuando escuché un golpe fuerte en el techo de la cabina, como si alguien hubiera brincado desde un puente. Me asusté y traté de frenar lo más rápido posible. Me bajé con la lámpara y di la vuelta. Revisé todo, pero nada, no había nadie, ni rastro. Pero cuando me subí otra vez al asiento, ahí estaba, otra vez ese perro negro, parado a unos metros del tráiler, mirándome. Sus ojos se veían incluso con la luz apagada. Apreté el acelerador como loco y no parece llegar al siguiente paradero. Esa noche no dormí. Después de eso, todo empezó a irse al carajo. Cada noche lo veía más cerca, a veces pasando en las gasolineras, a veces en los espejos retrovisores. En una ocasión, juraría que lo vi sentado junto a un niño en la banca de un paradero, como si estuviera esperando a alguien. Pero cuando pasé junto a ellos, el niño no se movió. Estaba completamente pálido, con la boca abierta y los ojos vacíos. Lo peor es que empecé a soñar con él. Siempre el mismo sueño. Estoy manejando por un camino lleno de neblina. Todo va bien hasta que empiezo a escuchar pasos en el techo del tráiler. Y luego una risa, pero no humano, como un gruñido disfrazado de carcajada, como las hienas. Y justo antes de despertar, lo veo por el espejo retrovisor, corriendo de mí a 4 patas, pero con forma humana, sin ropa, pero cubierto de pelo negro y con los malditos ojos rojos brillantes. Intenté hacerme una limpia en un pueblito cerca de Alvarado. Un compa que es más creyente me llevó con la señora que decían que curaba espantos. Me barrió con hierbas, rezó unas cosas raras. Me dijo que traía una sombra pegada, que no era un espíritu, sino una maldición directa, que alguien me la había echado.
y que si no le pedía perdón a quien me la puso, iba a acabar mal. Lo único que se me ocurrió fue lo del anciano, y ella solo sintió. Ese seguramente no era cualquier viejo. Hay gente que ya no es gente, y lo que vio en ti se lo cobró. Me estacioné junto a un camino de terracería porque yo ya no podía seguir. La carretera estaba completamente oscura. Me fui de ahí y seguí con mi camino. Al paso de las horas me estacioné junto a un camino de terracería porque ya no podía seguir. La carretera estaba completamente oscura. No había señal de celular y la radio solo se escuchaba con un zumbido, como si algo le interfiriera. Me temblaban las manos y me costaba hasta encender un cigarrillo. El tráiler se sentía frío por dentro, como si alguien más estuviera ahí, observándome. Cerré la cabina y me encerré como si eso sirviera de algo. Quise dormir un rato, aunque fuera por un par de horas. Apagué todo, pero no pasaron ni 20 minutos cuando algo golpeó el tráiler. Fuerte, como un puñetazo en la lámina, y luego otro y otro, hasta que se escuchó como si alguien caminara por encima de la caja. Me incorporé de golpe. No había manera de que alguien se subiera allá. La caja estaba completamente cerrada, y para llegar arriba tendrías que usar una escalera o una plataforma. Entonces sentí ese mismo calor que había sentido cuando discutí con el viejo, como si el aire se pusiera espeso, como si la sangre se me subiera a la cabeza. Y luego vino el golpe más fuerte de todos, sobre mi cabina. Sonó como si un animal enorme se hubiera dejado caer encima. Me salí del tráiler con un brinco, armado con una lámpara y un tubo que traía bajo el asiento, pero ahí no había nada. La caja estaba intacta y el camino igual de oscuro. No había señales de nadie, pero cuando me giré para revisar alrededor, ahí estaba otra vez, silueta, parada entre los arbustos, casi oculta, pero esos ojos rojos seguían clavados en mí y no se movía, ni un paso, ni un sonido, solo me observaba. La luz de mi lámpara parpadeó un par de veces. Cuando volvió a encender bien, ya no estaba. Dormí con un ojo abierto, si es que se le puede llamar dormir, y me largué de ahí apenas amaneció. Dejé de tomar ciertas rutas, evitaba pasar por las carreteras del sur, sobre todo por esa parte de la sierra donde había empezado todo. Durante varias semanas no volví a ver nada, pero las cosas raras seguían. Gallinas muertas cerca de donde me estacionaba a descansar. Manchas de tierra removida como si algo se hubiera arrastrado. Siempre por las noches, siempre cuando bajaba la temperatura. En una ocasión dormí en una pensión de trailers en San Luis. Cuando desperté, tenía marcas de garras en la parte trasera del remolque, como si algo hubiera rascado con desesperación. El vigilante del lugar me juró no escuchar ni ver nada. Yo tampoco ni siquiera escuché ruidos. Una semana después volví a pasar, por necesidad, por aquella ruta donde conocí a aquel viejo con la discusión. No quería. Juro que traté de cambiarla, pero el destino de la carga me obligó. Ya para esas fechas yo ya no dormía bien y andaba paranoico, y al llegar a ese tramo el estómago se me hizo nudo. Reconocí el puesto, o lo que quedaba de él. Eran puros escombros, como si hubiera sido abandonado hace años. La estructura con madera que había ahí estaba sobre el piso y parecía estar vieja, como si lo hubieran tirado desde hace tiempo. Un lugar que no había parecido estar funcionando en muchísimos años. Me bajé temblando para comprobarlo con mis propios ojos. Y un anciano se me quedó viendo desde un lado, uno distinto, pero no era el mismo. ¿Usted venía buscando algo?, me preguntó sin parpadear. En su mano llevaba un machete, como una bolsita. Le dije que no, que se había pasado por aquí hace unas semanas y que recordaba el puesto que quería comer. ¿Hace unas semanas? Empezó a reírse con su cara arrugada. Me dijo, ese lugar lleva cerrado desde que mataron al Don, desde hace más de 5 años. En ese momento me paralicé y pedí que me contara. Me dijo que el señor del puesto se había vuelto loco, que un día peleó con un trailero y luego apareció muerto ahí, tirado, sin los ojos, que desde entonces nadie quiso volver a poner un negocio en ese lugar. Se me heló el alma. Yo lo había visto, yo había hablado con él, y él fue el quien me echó la maldición. Tal vez fue en venganza por el otro trailero que lo había asesinado. Al final, como que poco a poco dejaron de suceder cosas, como si fuera perdiendo efecto la maldición. Fui con doctores, pero me dijeron que estaba bien de salud, que si al caso era por no dormir bien y el estrés, que me estoy imaginando todo, pero que físicamente no tenía nada malo en el cuerpo. No me importa si me creen o no, yo solo necesitaba contarlo, sacarlo, porque siento que me estoy pudriendo por dentro. Y si algún día les toca pelear con un viejo cascarrabias en un puesto de carretera, mejor no le digan nada. Si pueden hacer lo que él quiere y no les va a molestar, háganlo, porque al final de cuentas, no sabes que esos viejos te pueden echar una maldición. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomienda los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, hazmelo saber comentando la palabra carretera
para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Me gracias por acompañarme una noche más. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Dax, Andrea, Jorge, Alexis y Arnold, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma: suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. ¿Sabes, Foster? Te juro que yo nunca he sido de creer en fantasmas ni en cosas raras, pero lo que me pasó esa noche en la carretera, todavía lo sueño y me despierto empapado en sudor. No sé ni cómo empezar, pero me acuerdo perfecto de ese momento en que vi sus facciones borrarse frente a mis ojos, como si alguien hubiera pasado un borrador por su cara. Yo trabajo de trailero desde hace varios años. He pasado por carreteras en plena madrugada. He dormido en lugares donde lo único que escuchas son coyotes y grillos. He visto accidentes horribles, pero nada me había puesto los pelos de punta, como lo que te voy a platicar. Era temporada de lluvias, de esas que parecen no acabar nunca. Llevaba una carga desde Monterrey hasta la Ciudad de México. Salí tarde porque el cliente se retrasó con la descarga de otra mercancía, así que iba corriendo con el tiempo. Y era medianoche y todavía estaba unas horas de mi punto para descansar. La carretera estaba prácticamente vacía, solo algún tráiler en sentido contrario de vez en cuando. La lluvia golpeaba el parabrisas como si me aventara puñados de piedras. Mis limpiaparabrisas trabajaban a toda velocidad, pero aún así apenas lograba ver unos metros al frente. En eso, a lo lejos, vi una figura a un lado de la carretera. Me pareció raro porque con ese clima nadie estaría ahí parado, o al menos eso fue lo que pensé. Cuando me fui acercando, vi que era un hombre con una chamarra negra, empapado del agua, levantando la mano como si estuviera pidiendo aventón. Tenía una mochila pequeña y la cabeza agachada, como si el agua le estuviera venciendo el cuello. Yo normalmente no suelo recoger a nadie. Hay mucha historia de asaltos y gente que aprovecha para hacerte daño, pero algo en esa escena me hizo sentir culpable. El tipo se veía flaco, encorvado, y la lluvia ya le estaba calando hasta los huesos. Frené, bajé un poco la ventana del copiloto y le grité: «Compa, súbete, te voy a dejar al menos donde no te mojes». El hombre no dijo nada, solo abrió la puerta y se sentó. Cerró de golpe y lo único que hizo fue soltar un suspiro largo, como de alivio. Tenía la ropa pegada al cuerpo y el agua le chorreaba el asiento. Por un momento a mí me molestó eso, pero dije, bueno, lo peor que puede pasar es que me toque limpiar el asiento y ya. Seguro le hice un gran favor. Yo intenté romper el hielo. «¿Para dónde vas?» «Más adelante», contestó con una voz grave y lenta. «Tú ya sabes dónde». Me quedé un segundo en silencio. No entendí bien a qué se refería, así que lo dejé pasar. Quizás solo era su forma rara de hablar o una expresión. No sé. Le dije que mi destino era la capital y que si quería lo podía acercar hasta la gasolinera de la siguiente ciudad. Él solo me respondió: «Perfecto. Tú sueles ayudar a la gente, ¿no?» Me giré un poco sorprendido. «Pues cuando puedo. Sí, como cuando ayudas a tu primo a salir del problema con el banco, o cuando pagas la operación de tu mamá. Siempre te gusta ayudar, ¿verdad? Es algo muy tuyo». Sentí un escalofrío. Yo no recuerdo haberle contado eso a nadie fuera de mi familia y a unos cuantos amigos muy cercanos. Lo miré de reojo, tratando de entender cómo demonios sabía eso, pero él iba mirando al frente, completamente tranquilo, como si estuviera hablando de algo normal. No quise seguir la conversación. Puse un poco de música baja para cortar el silencio, pero ni así me relajaba. Cada cierto tiempo él decía alguna frase que me dejaba helado. «Ese camión rojo de hace rato, no deberías pasar junto a ellos. Les falló un freno. Esa curva, aquí se mató un muchacho hace como 2 años. Todavía se puede ver caminando por esta zona. ¿Te acuerdas cuando te quedas varado en Zacatecas? Bueno, pues alguien estaba de copiloto contigo y no lo sabías». Yo apretaba el volante cada vez más fuerte. No sabía si estaba bromeando o si era uno de esos locos que se inventaban historias para incomodar. La lluvia empeoró. Mis luces apenas iluminaban el camino y el asfalto brillaba como un espejo roto. En un momento sentí esa sensación incómoda, como cuando tienes a alguien mirándote fijo. No quería voltear, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo, aunque fuera de reojo. Fue cuando me di cuenta. Primero pensé que era un efecto de la luz, que el reflejo del tablero le estaba haciendo sombra en la cara, pero no. La piel alrededor de su boca parecía difusa, borrosa.
como si no estuviera bien definida. Me tallé un ojo rápido, pensando que era mi vista cansada, pero al mirarlo otra vez, la nariz también se veía extraña, como si fuera una mancha sin forma. Me volteé completo para asegurarme, y en ese momento sentí un golpe de miedo seco en el pecho. Sus facciones estaban desapareciendo. El hombre no parecía darse cuenta. Seguía mirando al frente, inmóvil, pero ya no tenía labios ni nariz, solo una superficie lisa, húmeda, con el agua todavía escurriéndole como si fuera casi derritiéndose. Tragué saliva, mis manos empezaron a sudar. No sé si estaba teniendo una alucinación por el cansancio o si de verdad estaba viendo eso. Quise hablarle, pero el estómago se me cerró, la garganta no me respondía, no me salían las palabras. Seguí manejando con el corazón golpeándome las costillas, mientras esa cosa a mi lado seguía perdiendo lo que lo hacía humano. No recuerdo el momento exacto en el que dejé de estar en la carretera y pasé a estar en la oscuridad. Fue como si me hubieran arrancado de la realidad. Abrí los ojos y lo primero que escuché fue un ruido seco, como si algo húmedo golpeara el piso, y después un arrastre, como si alguien estuviera moviendo algo pesado muy cerca de mí. Quise moverme, pero sentía todo el cuerpo entumido. Mi respiración estaba acelerada y me di cuenta de que no estaba en mi tráiler. El olor era lo peor. No olía a lluvia ni a tierra mojada, sino algo dulce y rancio. Escuché pasos lentos, arrastrados. No se parecían a los de una persona normal. Cada vez que pisaba, había un sonido viscoso, como si caminara descalzo sobre el lodo. Lo vi, o mejor dicho, lo reconocí. Era el tipo al que había levantado antes, pero no estaba como antes. No tenía cara. No es que estuviera tapada, es que simplemente no había nada. La piel estaba completamente lisa, como estirada. Donde deberían ir los ojos, nariz y boca, solo había un hueco poco definido. Y en algunos puntos, la piel se abría mostrando como músculos y tendones. Sé que es difícil de explicar y de que me entiendas, pero me miraba, lo sentía. Era como si esa cosa supiera exactamente que yo estaba viéndolo. Se agachó frente a mí y sin abrir la boca, porque claro, no la tenía. Escuché su voz dentro de mi cabeza. ¿Quieres saber cómo vas a morir? En ese momento el miedo me congeló la sangre. No podía gritar, no podía moverme, solo mirarlo. Y entonces empezó a hablarme de cosas que no debería saber. Me dijo el nombre de mi mamá, la calle donde crecí, la fecha exacta en la que mi padre murió, incluso detalles íntimos que jamás le había contado a nadie. Yo ya no quería escucharlo, pero su voz estaba ahí, retumbando como eco en mi cráneo. De pronto todo se volvió ruido, un zumbido agudo, insoportable, como cuando se te tapan los oídos, pero multiplicados por 1000. Sentí que la cabeza me iba a estallar. Intenté taparme las orejas, pero mis brazos no me respondían. La presión crecía y de pronto vi algo. No era una visión normal, era como si me mostrara un recuerdo que no era mío. Una carretera vacía, en plena noche, un tráiler detenido con las luces intermitentes encendidas, y dentro, un hombre, yo, muerto sobre el volante, con la cara completamente arrancada. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. La imagen desapareció y esa cosa sin rostro se fue enderezando, lentamente. Di un par de pasos hacia atrás y lo último que escuché fue su voz, todavía metida en mi cabeza. Pronto vendré por ti. Ahí fue cuando desperté. Estaba tirado a un costado de la carretera, empapado por la lluvia. Un coche detenido con las luces altas me iluminaba, y un señor se acercaba corriendo. «Oiga, ¿está bien?», me gritó mientras me trataba de levantar del suelo. Yo apenas podía responder. Sentía las piernas como gelatina. Le señalé mi tráiler estacionado un poco más adelante. Me preguntó qué es lo que me había pasado y no le quise contar la verdad lo que había sucedido, porque cómo demonios me iba a creer. Simplemente le dije que me empecé a sentir mal y que decidí bajarme. Me iba a subir de nuevo a mi unidad, preguntándome si estaba bien y si quería que llamara a los servicios de emergencia. Pero le dije que no, que todo estaba bien, que solo me apoyara para subirme y que respiraría unos minutos y emprendería mi viaje. Subí como pude y revisé todo. No había nadie, ni rastro de que hubiera existido el hombre que recogí. Solo un olor raro, húmedo, que no pude identificar. Seguí manejando el resto de la noche en completo silencio, temblando. No volví a parar hasta que amaneció. Los días siguientes me sentía diferente, como si me estuviera observando. Cada vez que me miraba en el espejo retrovisor, tenía la sensación de que algo se movía justo detrás de mí, pero al voltear no había nada. No pude dormir bien en semanas. Cada vez que cerraba los ojos, volví a ver esa visión de mí mismo muerto en la carretera. Lo peor fue una noche casi un mes después. Iba pasando por otro tramo solitario y vi una figura parada en la orilla de la carretera, completamente inmóvil. Me quedé helado y cuando las luces lo iluminaron, entendí que era él y seguía sin rostro. No me detuve, ni siquiera quise mirarlo por el retrovisor.
No sé bien qué es lo que habrá pasado esa noche, si era un fantasma, un demonio o algo peor, pero sé que definitivamente no era humano ni mi imaginación. A veces pienso que lo que me mostró no era una advertencia, sino una sentencia, y lo más extraño es que desde ese día, cada vez que paso por un espejo o un vidrio, me parece ver que mis facciones desaparecen, al menos por un poco. Yo ya no recojo a nadie en la carretera, de por sí no lo hacía, me arrepiento de haberlo hecho, pero tengo miedo de que algún día, aunque no lo suba, ese hombre sin rostro vuelva a aparecer a mi lado. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. ¿Sabes, Foster? Yo no creo en eso de las maldiciones, o al menos no creía. Siempre se me han hecho tonterías, la neta. Entre los colegas siempre andamos diciendo que la mujer de blanco en el kilómetro 33, entre las carreteras tal y tal. Pero para mí eran puras tonterías. Sí, he visto cosas muy horribles y verdaderas. He visto accidentes, levantones, descabezados en puentes. Eso sí te trauma. Pero lo que voy a contarles pasó hace unos años y todavía me cuesta trabajo dormir cuando me acuerdo. Era un viaje normal, de esos que parecen de rutina pero que uno no olvida nunca. Me habían dado un encargo especial: transportar una imagen religiosa para una fiesta patronal en un pueblito de la sierra. No era cualquier imagen, era una figura de tamaño real, de madera, pintada a mano, que según ellos tenía más de 100 años. Me la entregaron en un taller de restauración, toda envuelta en cobijas gruesas y amarrada con cinchos, como si quisieran protegerla de cualquier daño o de algo más. Recuerdo que el encargado solo me dijo que tuviera cuidado, que no hiciera paradas innecesarias y que tratara de llegar antes de la medianoche. Me lo dijo serio, sin mirarme mucho a los ojos. En ese momento pensé que solo estaba exagerando. Yo conocía bien la carretera y no me preocupaba el tiempo, así que cargué diésel, revisé el tráiler y salí. La ruta no tenía gran ciencia: carretera principal, luego un tramo de curvas en la sierra y finalmente un camino angosto que llevaba directo al pueblo. Era un viaje de unas 6 horas y no había tanto contratiempo. La tarde estaba despejada, pero al internarme en la sierra el clima empezó a cambiar. Primero fue una neblina ligera, de esas que parecen como humo, luego un viento raro que hacía crujir los árboles. Llevaba un par de horas manejando cuando escuché el primer ruido. Fue como si algo golpeara la pared interna de la caja. No un golpe fuerte, sino como un seco, aislado. Pensé que tal vez la figura se había movido un poco con las curvas y revisé por el retrovisor que todo estuviera bien, pero obviamente desde ahí no podía ver el interior. Seguí conduciendo. Unos minutos después escuché el mismo golpe y luego otro, más fuerte. Frené un poco, pensando en detenerme, pero era una zona de barranca y no había lugar seguro para orillarme. El ruido paró por un rato, pero al pasar por un tramo donde los árboles formaban un túnel natural, volvió, esta vez más constante. Golpecitos, como si alguien tocara desde adentro. Despacio pero sin pausa. Me puse nervioso. Miré el reloj. Todavía faltaban varias horas para llegar. Y si la carga se había soltado, podría dañarse. Me imaginé la cara de clientes si les entregaba la imagen rota. Decidí detenerme en la primera área despejada que encontrara. No pasó mucho tiempo antes de que viera una entrada de terracería a un costado, apenas iluminada por mis propias luces. Me orillé, bajé y caminé hacia la parte trasera del tráiler. El aire estaba helado, más de lo normal. Y no decía el clima o la tensión, pero sentí que algo me estaba observando desde el monte. Abrí la puerta lentamente. La luz de mi lámpara se metió en la caja y lo primero que noté fue el silencio. La figura seguía envuelta y amarrada tal como la había recibido. Me acerqué para revisarla y fue ahí cuando me di cuenta de algo raro. Las cobijas estaban húmedas. Toqué con la mano y era como si estuvieran empapadas en agua fría, pero no había goteras ni condensación. Era extraño. Pensé que tal vez la habían guardado mal antes de que la recogiera, así que me acomodé para asegurar mejor las amarras. Fue entonces cuando, sin previo aviso, escuché un susurro, muy bajo, apenas audible. Parecía que venía desde adentro de las cobijas. No entendí lo que decía, pero el tono era como si fuera una oración, lenta, pausada. Me quedé congelado. Moví la lámpara para ver si había algún aparato reproductor, un radio, algo que pudiera explicar el sonido, pero no había nada. La oración se detuvo de golpe, como si lo que fuera supiera que yo lo estaba escuchando. Me quise hacer el valiente. Cerré la puerta y regresé a la cabina. En el momento en que encendí el motor nuevamente, sentí un golpe seco en la pared de la caja, justo detrás de mí. No podía ser el viento porque no había ráfagas tan fuertes y la carretera estaba tranquila. Decidí seguir manejando, pero la incomodidad no se me quitaba. El resto del trayecto fue peor. Los golpes regresaron y en ocasiones escuchaba algo arrastrarse por el piso de la caja.
No sé cómo explicarlo. Era como si algo con uñas largas tratara de rascar la madera para salir de ahí. Cuando tomé el último tramo hacia el pueblo, la neblina se volvió tan espesa que apenas podía ver a unos metros. Los golpes se hicieron más violentos, como si lo que fuera que estaba dentro quisiera salir. Apreté el volante y aceleré, decidido a llegar lo antes posible. Lo que nunca voy a olvidar es lo que pasó justo antes de entrar al pueblo. Decidí bajarme porque esto ya no era normal. Tenía que volver a echar un vistazo. A lo mejor era un animal que estaba por dentro y se había subido de alguna forma. No lo sé, es lo que quería creer. Nunca he sabido cómo explicarlo bien, pero esa noche me quedó claro que hay cosas que no pertenecen a este mundo y que uno, por más terco que sea, no debería intentar entender. Yo seguía parado frente a la caja del tráiler, con el frío calándome los huesos. La figura seguía ahí, media envuelta en la manta, pero había algo diferente. Ahora sentía que me estaba observando. No era posible porque el rostro era rígido, pero la sensación como si estuviera frente a un animal que te mide antes de atacarte. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, pero un golpe seco contra las paredes de la caja me hizo brincar. Fue tan fuerte que incluso hasta el tráiler se sacudió. El corazón me empezó a latir tan rápido que sentía que me iba a dar algo. Agarré la linterna con más fuerza y tragando saliva, caminé hacia adentro. Ahí fue cuando me di cuenta de que algo me revolvió el estómago. La imagen parecía estar más cerca que antes. No mucho, pero lo suficiente para que yo lo notara. La había dejado amarrada al fondo y ahora estaba casi a medio camino. Y las amarras seguían puestas, pero como flojas, como si alguien las hubiera manipulado. Lo primero que pensé fue que quizás había un animal ahí dentro, pero ¿qué clase de animal iba a desatar una figura de madera de casi 2 metros y moverla sin hacer tanto ruido? Además, no había huellas ni rascaduras, nada. Quise convencerme de que estaba alucinando por el cansancio, así que decidí volverla a amarrar, pero esta vez mucho más fuerte. Le di 3 vueltas extras a la soga y le hice un nudo de esos que usamos para asegurar la maquinaria pesada. Antes de salir, sin saber por qué, le dije en voz baja: Ya te vas a quedar quieta, ¿verdad? No sé si fue la costumbre de hablar solo en el camino o un acto reflejo, pero en cuanto lo dije, escuché un susurro, clarito, justo detrás de mí. No. Se me congeló la sangre. Sentí que todo el cuerpo me temblaba. Giré con la linterna, pero no había nada, solo la figura. El rostro seguía igual, pero te juro que la expresión parecía un poco más seria. Cerré la caja como pude y regresé a la cabina. No encendí el motor de inmediato. Me quedé ahí, con las manos en el volante, tratando de calmar la respiración. Afuera, el viento golpeaba la carrocería y cada ráfaga parecía traer un murmullo, como si me estuviera hablando. Al final decidí seguir conduciendo. Pensé, bueno, ya estoy muy cerca. Entregó esta cosa y me olvidó de ella para siempre. Pero a medida que avanzaba, empecé a notar algo más inquietante. El peso del tráiler se cambiaba. No en exceso, pero lo suficiente para que sintiera en las curvas y frenadas, como si lo que llevaba adentro se moviera por su cuenta. A cada kilómetro que pasaba, los ruidos se hacían más fuertes, golpes contra las paredes, como si algo caminara allá adentro. En un momento incluso sentí que la caja se ladeaba un poco. Iba tan nervioso que no me di cuenta que en el espejo retrovisor había una sombra moviéndose, en mi camarote. Ya solo me faltaban un par de kilómetros, llegué a la recta final, y cuando por fin llegué, estaba aliviado, ya que por fin finalmente podría deshacerme de esa cosa. Me acerqué junto a los parroquiales que le iban a agarrar, a los que iba dirigida la entrega, y al abrir por completo nos dimos cuenta de algo impactante. Adentro no había nada. La figura ya no estaba, la caja estaba vacía. En ese momento me quebré, con el aire frío entrando, pensando que tal vez se me había caído en el camino, pero no había señales de que algo hubiera golpeado el asfalto, y mucho menos manchas o restos. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Los feligreses me empezaron a inculpar que qué le había hecho, pero pues yo no tenía cara para saber qué es lo que había sucedido. Simplemente les dije que no sabía, que incluso durante todo el camino estuvo pasando cosas raras, escuchaba ruidos. De hecho, hasta quisieron lincharme los mismos pobladores que estaban ahí. Pero uno de los viejos dijo que me dejaran en paz, que esa figura tenía muchísimos años y estaba muy cargada, y que tal vez no era tan buena como pensaban. Al final no me hicieron nada y simplemente regresé por donde llegué. Pero la verdad es que es una de las cosas más impactantes, por no decir la peor, que me han sucedido. No sé si fue un sueño o una mala jugada de mi mente, o si de verdad pasó, pero todavía me acuerdo de sus ojos en el retrovisor. No parpadeaban, y aún así me miraban como si supieran exactamente lo que iba a pasarme. Yo trabajaba como trailero de carga pesada. En ese viaje llevaba un contenedor con refacciones automotrices desde Guadalajara hasta Monterrey. No era la primera vez que manejaba de noche. De hecho, siempre me ha gustado porque hay menos tráfico y la carretera se siente más libre.
pero esa madrugada me arrepentí. Eran como las 2 de la mañana cuando pasé un tramo de la carretera federal que cruza varios pueblos pequeños. Esa zona es bien conocida por tener muchos accidentes. En varios puntos, la carretera está llena de cruces y veladoras. No es algo que me asuste normalmente. A todos los que trabajamos en carretera nos toca ver eso seguido. Pero esa noche las cosas se sintieron diferentes desde antes. Venía escuchando un programa de música ranchera en la radio, cuando de repente la señal empezó a llenarse de estática. No le di importancia, pensé que era por la misma ubicación, ya que en esa parte hay muchos cerros que bloquean la señal. Pero al mismo tiempo me di cuenta que la neblina empezó a aparecer muy de golpe. No era neblina espesa de la que te avisa desde lejos, no, era como si estuviera ahí nada más para mí, justo alrededor del tráiler. Bajé la velocidad y encendí las luces en tiniebla, pero eso apenas ayudaba. Iba concentrado, pegado al volante, cuando vi una figura parada a la orilla de la carretera, justo donde empieza un desvío secundario hacia un pueblo que apenas si salía en el GPS. Me llamó la atención porque a esa hora lo último que esperas es ver a alguien ahí, y menos una mujer. Ella traía un vestido sencillo, como de manta y un suéter grueso. Me dio señales con la mano para que me detuviera. La verdad, no acostumbro levantar a nadie por temas de seguridad, pero algo en la forma en que me miró hizo que pisara el freno. No me sonrió, no me agradeció, nada. Solo se subió a la cabina por el lado del copiloto, cerró la puerta y se quedó mirando al frente. ¿A dónde vas, muchacha? Al pueblo, me dijo, señalando hacia el desvío. Si pudieras dejarme ahí, te lo agradecería. Pero esa ruta no es directa, ¿no? Mirando el GPS. No, pero pues es más segura, vas a llegar rápido. Y luego hay otro camino donde te regresas a la carretera principal, contestó sin siquiera mirarme. Y no sé por qué, pero le creí. Giré el volante hacia el camino secundario. El GPS me marcaba que el desvío me agregaría como media hora más, pero pensé que no pasaba nada, que al final de cuentas estaba haciendo un gran favor, ya que esa mujer ahí corría muchísimo peligro. La carretera que tomamos era más angosta y oscura. No tenía alumbrado, solo iluminada por las luces del tráiler. Lo raro es que la neblina se volvió aún más densa, como si nos estuviera guiando hacia adentro. Conforme avanzábamos, empecé a notar más cruces y veladoras a la orilla del camino. Las cruces es normal verlas en varias partes de la carretera. Lo que no es tan normal es ver veladoras encendidas. Sí, a veces les dejan, pero no es tan normal ver demasiadas. Eran muchas más de las que había visto en un viaje común. Y sabes, no eran de esas cruces viejas y descuidadas. No, estas parecían recientes, incluso hasta con flores y velas todavía encendidas, a pesar del viento. Le pregunté a la mujer si conocía la historia de ese lugar, pero no me contestó. Lo único que hizo fue susurrar algo que no logré entender, como si hablara para sí misma. Me incomodó un poco, pero traté de no mostrarlo. Después de un rato, el camino empezó a serpentear entre cerros y arboledas. Las ramas se extendían hacia el asfalto como si quisieran atraparnos. Yo iba concentrado, pero de pronto vi por el rabillo del ojo que ella estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que no había mostrado antes. ¿Ya falta mucho para tu pueblo?, pregunté, buscando romper el silencio. Ya casi llegamos, dijo, y en ese momento el motor del tráiler comenzó a fallar. Era como si algo jalara la fuerza del vehículo. Bajé la velocidad y revisé los indicadores, pero no marcaban nada raro. De pronto las luces del tablero parpadearon y se escuchó un golpe seco, como si alguien hubiera azotado la parte trasera del contenedor. Me sobresalté y miré por los espejos, pero no vi nada más que la neblina. ¿Escuchó eso?, le dije, pero cuando giré para verla, ya no estaba. Frené de golpe. La puerta del copiloto seguía cerrada, pero el asiento estaba vacío. Mi corazón empezó a latir como loco. Revisé alrededor con las luces, bajé la ventanilla para escuchar, pero nada, solo un silencio absoluto. Estaba a punto de dar la vuelta y regresar a la carretera principal cuando vi algo que me dejó helado. A unos metros frente al tráiler, en medio del camino, estaba ella, parada, mirándome. Ya no traía el suéter, y el vestido ahora estaba sucio y desgarrado, como si hubiera estado arrastrándose por el monte. Pero lo peor no era eso. Estaba descalza y a su alrededor había varias cruces clavadas directamente en el asfalto. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado mirándola. Cuando parpadeé, la neblina se cerró todavía más y la perdí de vista. Encendí el tráiler con dificultad y avancé lentamente, esquivando las cruces como pude. Pero mientras pasaba, notaba que las cruces eran extrañas. Al final salí a una zona más despejada, y ahí fue cuando vi las primeras casas del supuesto pueblo. Pero algo estaba mal. No había luces, no había ningún perro en la calle, no había movimiento. Y en la pequeña plaza principal que había muchas cruces, decenas, quizás cientos de veladoras que ardían como si acabaran de encenderlas. Frené, tratando de entender qué demonios era ese lugar, y entonces la vi otra vez.
de pie junto a una cruz más grande que las demás, mirándome fijamente. El tráiler me empezó a fallar y otra vez se me quedó varado en ese lugar. Cuando me bajé de la cabina para acercarme, el viento frío me golpeó de lleno en la cara, pero un aire normal. Tenía un olor raro, como a tierra mojada mezclada con flores marchitas y cera de veladora. La mujer estaba parada a unos pasos de mí, pero ya no se veía igual. No sé cómo explicarlo. Su ropa, si bien seguía siendo la misma, ahora estaba más desgastada, como si llevara años sin lavarse, y el cabello que antes le caía en ondas, ahora estaba enredado y opaco. Estaba mirando, pero sus ojos, diablos, sus ojos no tenían brillo, parecían dos huecos oscuros. No me dijo nada, solo alzó la mano y me señaló hacia dentro del pueblo. Detrás de ella pude ver mejor lo que antes había alcanzado con las luces del tráiler. Un camino estrecho de terracería lleno de cruces clavadas a los lados. Eran de todos tamaños, unas con nombres y fechas pintadas a mano, otras sin nada, solo la madera podrida. Había veladoras encendidas a pesar del viento, y algunas estaban dentro de frascos viejos. Tragué saliva y le dije intentando sonar tranquilo: «Oiga, ¿segura que este pueblo... aquí vive alguien?» Ella no contestó. Dio media vuelta hacia atrás y empezó a caminar por el sendero, sin prisa, como si supiera que le iba a seguir. Y sí, la seguí. No sé por qué, la verdad. Era como si estuviera hipnotizado, pero lo hice. A medida que avanzábamos, sentía que el ambiente se ponía más pesado. No se oía nada, ni perros, nada, absolutamente nada. Solo el crujido de mis botas en la grava y el eco raro de sus pasos, que parecían más lentos de lo que realmente eran. Empecé a notar que las cruces no eran viejas del todas. Algunas estaban recién pintadas, con flores frescas. Vi una que incluso tenía una fecha de muerte de apenas 2 semanas atrás. No sé durante cuánto tiempo caminamos, pero de pronto llegamos a una especie de claro, y en medio había una construcción bajita, como una pequeña casa de adobe abandonada. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, y la puerta colgaba de una sola bisagra. Ella se paró frente a la entrada y sin voltear, dijo con la voz apagada: «Aquí fue». Me quedé al lado. «¿Cómo que aquí fue? ¿De qué hablas?». No respondió y simplemente entró a la casa. Algo en mi instinto me decía que me largara de ahí, de regresar al tráiler y me fuera sin mirar atrás. Pero no sé si fue la curiosidad o una especie de inercia o si estaba hipnotizado, pero terminé siguiéndola. Adentro estaba oscuro, olía a humedad y a algo más, como a sangre vieja. Se colaba un poco de luz entrando por las rendijas y alumbraba el polvo flotando en el aire. Ella estaba parada en el centro del cuarto. Aquí me dejaron», dijo, apenas moviendo los labios. «No me encontraron hasta el amanecer». Fue entonces que noté que el piso estaba marcado. No eran manchas de suciedad cualquiera, eran huellas de arrastre, como si alguien hubiera jalado algo pesado. Y en la pared, casi imperceptible entre penumbras, había marcas, rasguños, muchos rasguños. Empecé a retroceder. Algo dentro de mí me gritaba que saliera de ahí, pero antes de dar un paso más, escuché detrás de mí el crujido de algo, como si alguien hubiera pisado una tabla. Me giré de golpe y vi una figura mucho más alta que yo. Era una sombra, completamente inmóvil, parada en la esquina. No podía distinguir su rostro, pero sí que respiraba. Lo podía escuchar. Era como un resuelto profundo y áspero. La mujer, sin mirarlo, me dijo: «No dejes que te toque, no dejes que te atrape». No me dio tiempo de procesar. Esa cosa empezó a moverse hacia mí, lento pero firme. Yo di media vuelta y salí casi a tropezones. Ya no estaba la mujer. Las veladoras que antes iluminaban el camino ahora estaban apagadas, y el camino parecía mucho más largo, como si se hubiera estirado. Corrí hasta el tráiler lo más rápido que pude, sin voltear, y subí de un brinco. Afortunadamente logré encender el motor y giré las luces. Vi que donde antes estaba la entrada del camino, ahora solo había monte. Nada de cruces, nada de veladoras. Aceleré con el corazón en la garganta. Manejé por varios kilómetros sin parar hasta que vi las luces de una gasolinera. Me estacioné ahí para tratar de calmarme un poco, y un viejito que despachaba se me acercó. Me preguntó que si estaba bien, que me veía pálido. Le conté, tratando de sonar lo menos loco posible, que me había metido un camino lleno de cruces siguiendo a una mujer. El viejo solo me miró serio y me dijo: «Mire, joven, aquí cerca hay un pueblo que ya no existe. Lo quemaron hace unos años porque encontraron fosas con gente que levantaban en la carretera. Dicen que todavía hay quienes ven a una mujer pidiendo aventón para llevarte hacia allá, y que si entras, ya no sales». Me quedé sin palabras. Hasta hoy, cuando paso esa parte de la carretera, bajo la velocidad sin darme cuenta. No porque quiera ver si está ahí, sino porque siento que en cualquier momento esa mujer puede aparecer a la orilla de la carretera, mirándome con unos ojos vacíos, esperando a que vuelva a tomar ese desvío. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno.
Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra carretera para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.